Creo que más que hablar y estar uno todo el tiempo quejándose, creo que lo que nos convoca es la creación. Es la creación y es pensar cómo llevamos el público a nuestras salas. Yo creo que ahí está el centro y el principio de los grupos de Medellín, para que sea importante el teatro en esta ciudad. Generar acceso a la ciudadanía a la formación, el arte y la cultura es una estrategia del Programa de Formación de Públicos Dinámicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Conoce una de nuestras experiencias. Bueno, Rude, estamos aquí en esta sala tan especial, una de las salas más importantes del teatro independiente, yo creo que del país. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y que hace mucho rato no hablamos o no damos una discusión sobre qué es formación de públicos. Para nosotros la formación de públicos es formación de públicos dinámicos y tiene tres ejes. Uno es el de la apropiación, el otro el de gestión de audiencias y de diversificación de las audiencias. ¿Y por qué venir a hablar con vos? Por unas preguntas que tengo muy especiales, y es cómo ha sobrevivido esta sala y cuál ha sido ese modelo de gestión de esas audiencias. Bueno, Álvaro, primero que todo, muchas gracias y como siempre, esta es la casa de todos. Bueno, este ha sido un proceso de 20 años, justo en el 2002 comenzamos este proyecto y que 20 años después, sin lugar a dudas, podemos decirlo y creo que lo pueden decir nuestros colegas, es lo mejor que le ha pasado al teatro en la ciudad, una manera de hacer una apertura, de hacer del arte un arte incluyente. Y 20 años en donde, como lo decías ahora, pues ha pasado por muchas etapas. No solamente ha sido traer al público, tiene que ver con muchos otros aspectos, la parte artística, la parte de gestión, la parte que tiene que ver con la diversificación también de los públicos, porque en principio pensamos que nuestro público era mayoritariamente, lo sigue siendo, pero pensábamos que era los estudiantes. De una u otra manera se ha diversificado ese público y bueno, también la expectativa de tener ambas salas, porque son dos salas, entre las dos tenemos una capacidad de 600 espectadores, entonces digamos tener en una ocupación entre el 70 y el 80% y de ahí para arriba las dos salas no es fácil porque nos ha tocado repensar muchas veces cómo vamos a tener tanto público y cómo el público va a ser importante en este proyecto. Vamos a contar que el pequeño teatro hace parte de otro componente de la formación de públicos, que es salas abiertas, pero ellos ya eran una sala abierta cuando el programa llegó. ¿Por qué? Voy a dar unos datos y me cuentas cómo fue esa evolución. Y esta sala era de las pocas salas que cobraba la entrada, pero hubo una crisis. Y de pronto tuvieron que cambiar y diversificar esa manera de relacionarse. Álvaro, estás diciendo una cosa que es muy interesante y que creo que todo el mundo debe saber, y es que Pequeño Teatro fue la primera sala de la ciudad y una de las primeras del país en cobrar la boleta. Estamos hablando de la década de los 80 y los 90. Y de una u otra forma fue acertado, pues porque volver que el arte importante y que una entrada a teatro se pagara. Porque es muy curioso, ¿cierto? Cuando ya entramos y llegamos a la entrada libre, entonces ya el modelo cambia. Entonces es muy curioso porque muchos decían, es que hay que cobrar la boleta. Y yo, no, es que Pequeño Teatro ya pasó por ahí. Lo que estamos haciendo simplemente es mostrarle, digamos, al público de Medellín que no ha visto teatro, que hay una posibilidad de verlo en otras condiciones. Por ejemplo, hay una reinvención permanente de la entrada libre. El mismo maestro Rodrigo, pues, en un momento me dijo, Rude, esto hay que estarlo inventando permanentemente. ¿Por qué? Porque todavía no sabíamos
cuántos públicos, o sea, cómo era el público, es la caracterización del público. Me di cuenta con los compañeros y con todo el equipo de que las boletas debían de llegar a otras partes, y cuando se crean estos, que son unos dispensadores de boletas, entonces llegamos casi a 50 dispensadores. ¿En dónde los ubicamos? En los puntos más estratégicos donde está nuestro público. Por ejemplo, las universidades, primero públicas y luego privadas. Y luego se crean los bibliometros, el sistema del metro de Medellín crea los bibliometros, y es un punto acertadísimo, porque por ahí pasan cuántas personas pueden pasar. Entonces lo que hemos hecho, hemos multiplicado el público. Yo creo, Rude, que para terminar esta cápsula es importante reconocer que cuando se diversifica el público, se hace formación dinámica de los públicos, también se obliga a la creación, también se incluyen otros grupos que también pasan por esta sala y por la otra sala pequeña que ustedes tienen, y que eso hace que la dinámica del centro de Medellín sea una dinámica donde se viva y se mueva la cultura. Muchas gracias, Rude, por este espacio para hablar de públicos y cómo el pequeño teatro le ha aportado a la transformación educativa y cultural de Medellín.